Imagina un mundo donde la mayoría de los miembros de tu especie haya desaparecido. Imagina que los lugares donde puedes hablar sin correr peligro sean pequeñas islas que puedas contar con los dedos de las manos y que estés condenado a permanecer en el mismo sitio toda tu vida, porque salir afuera significaría la muerte. Imagina que eres un gecko. Miguel y Vanessa, parte del proyecto de conservación del gecko de Lima, trabajan bajo la supervisión de los doctores Elías Riperi y José Pérez, recogiendo datos tales como aclimatación, crecimiento y resistencia a enfermedades. Su objetivo final es lograr la reproducción en cautiverio del gecko. El Pterodactylus centosus es un reptil nativo de Lima, cuyo hábitat es el desierto costero entre los ríos Chillón y Rímac. Puede pesar hasta 6 gramos y medir 8 centímetros de longitud. Se alimenta principalmente de moscas, escarabajos y larvas. El gecko de Lima está en peligro crítico de extinción. Esta es una definición que está no respaldada solo por investigación, sino hay un decreto supremo del Ministerio de Agricultura que identifica este estado crítico de amenaza. O sea, es muy probable que se extinga la especie si no tomamos medidas para conservarla. De lo que conocemos a la fecha, tenemos reportados, en biología hablamos de publicaciones formales, se ha reportado en 7 localidades. 6 de ellas relacionados con las huacas, por eso el nombre común es gecko de Lima o gecko de las huacas, y todas están limitadas entre el río Rímac y el río Lurín. Tampoco sube mucho, no sube más de 500 metros de altitud, entonces realmente vive exclusivamente todos los individuos de la especie en el mundo están dentro de la ciudad de Lima. Por eso es tan importante tener acciones de conservación, porque si la especie desaparece va a ser por impactos que nosotros hagamos a la especie, los limeños afectemos a la especie. Primera vez que escucho acerca de eso. ¿Han oído acerca del gecko de las huacas? ¿De qué? El gecko de las huacas. No, gecko. No. La principal amenaza entonces es que se están afectando algunas huacas y se están afectando estos sitios que está utilizando la especie como hábitat, entre comillas, natural, que son estos depósitos de basura inorgánica. Entonces, afectar la huaca propiamente o estos depósitos hace que la especie disminuya. Están conservando porque la huaca tiene alguna conservación por patrimonio cultural, pero como sabemos, la huaca ahora está bastante afectada por intervenciones de gente que está viniendo a usar la huaca de manera no adecuada, y eso afecta no solo el patrimonio cultural, la huaca propiamente dicho, sino el hábitat también de esta especie de gecko que está en peligro de extinción. Comentarles un poco que estos pequeños agujeros o espacios que dejan los adobitos para los muros o las paredes de todas las huacas, aquí que vemos en varias zonas, son potenciales refugios para los individuos, y al destruirse estos muros por el retiro de los adobitos, se ve afectado, como decía, no solo el patrimonio arqueológico, sino esta especie de gecko de Lima. Entonces, si nosotros vivimos como en el Parque de las Leyendas, está cercado por una pared, que es bueno porque le da protección, si no le hubiera afectado el crecimiento de la ciudad bastante. Pero si saben y se ubican un poco, ustedes que son sanmarquinos o los sanmarquinos, la Venezuela básicamente separa el Parque de las Leyendas de San Marcos. El gecko no puede atravesar la Venezuela, algo tan corto y tan pequeño, subir un muro para atravesar la pista y volver a subir el muro de San Marcos es imposible para la especie. Entonces están aislados en cada una de estas poblaciones que les he mencionado. ¿Cuál es la complicación genética? Que entonces por muchas generaciones se están reproduciendo parientes muy cercanos. ¿Qué consecuencia trae esto? Deterioro o empobrecimiento de la calidad genética. Es lo que pasa también con nosotros. Si nosotros
estamos socialmente prohibidos de casarnos o tener hijos con primas, hermanos, porque es malo para la genética. Los depredadores también podrían ser una amenaza, pero los depredadores naturales regulan naturalmente a las poblaciones. Ellos, en la mayoría de los casos, ya no están presentes en las localidades donde está el gecko de Lima. Los depredadores naturales son, o fueron, las lagartijas diurnas, serpientes, algunas aves rapaces, pero principalmente la lechuza, que es comúnmente denominada lechuza de los arenales, y eventualmente huerequeques. En casi, como decía, en ninguna localidad están ya presentes estos depredadores naturales. Los depredadores que son más complicados y son realmente una amenaza son especies introducidas, y que por tener horarios nocturnos igual que la actividad de este gecko, tendrían más probabilidad de afectarlos, o tienen más probabilidad de afectarlos. Estos son gatos y ratas y ratones. Los gatos juegan, a veces los atrapan y eventualmente los matan, no los consumen, pero ratas y ratones sí. Y hay una interacción negativa importante entre ratas y ratones y el gecko de Lima. Estas serían las amenazas más importantes. Lo que está haciendo realmente todavía es poco, se conoce muy poquito de la especie. Nosotros estamos encabezando un proyecto desde el año pasado financiado por el Zoológico de Denver para establecer el estado de conservación actual de la especie, saber qué tan crítico está. Sabemos que es crítico, queremos saber qué tan crítico. Por ejemplo, si hay otra localidad más donde puede estar, a tener un aproximado de cuántos individuos tiene la especie actualmente y comenzar a entender un poco cómo es la vida del gecko para tenerlo en cautiverio como lo estamos teniendo y poder tener estrategias de conservación para poder salvarlo. En la ciudad universitaria se alza imponente la Huaca San Marcos. En su seno descansa un pequeño lagarto. A pesar del doble valor de este complejo, ecológico y cultural, hay personas que se atreven a dañarlo. No más, los estudiantes deben ser sus celosos guardianes.